estamos asistiendo a un escenario en el cual el veto universitario es lo que se lleva precisamente la mirada, la opinión y los ataques por parte precisamente de la comunidad universitaria, de aquellos que nos hemos formado en la universidad pública y gratuita, y con cierto recelo e incertidumbre de cara a lo que va a pasar al futuro. ¿Cuál es tu visión, tu opinión al respecto? Sí, primero, buenos días también a los vecinos de San Miguel de Tucumán y un saludo afectuoso. Lo hemos venido diciendo, a mí me parece que hay cuestiones que son absolutamente primigenias, que tienen un basamento constitucional en nuestra Carta Fundante, y uno de esos temas en particular es la educación, como lo es la seguridad, la salud, como lo es los jubilados, la administración de justicia. Hay temas que son de garantía absoluta de los gobiernos nacionales y provinciales, y así debe ser. Este gobierno pareciera ser que no pueden ni siquiera garantizar este tipo de situaciones, que son cuestiones de fondo en una sociedad que se precie de tal, en un gobierno democrático que ha sacado el 56% de los votos. Nadie está en desacuerdo con el equilibrio fiscal, con la baja de la inflación. Es un oro preciado haber alcanzado estos tópicos en particular, pero tampoco podemos dejar de lado que el 0,14% que ocupaba del PBI el futuro aumento que fue vetado por el Poder Ejecutivo Provincial y ratificado por algunos o por varios diputados nacionales que no tienen la más mínima sensibilidad por quedar bien con la motosierra, son capaces de entregarle el alma al diablo, como ha ocurrido con el tema del presupuesto universitario. Hay cuestiones de fondo que no tenían y que no deberían tener discusión entre los argentinos, como por ejemplo la educación pública, como por ejemplo los jubilados. Y sin embargo, este gobierno, con un ramillete de diputados que lamentablemente le hacen flaco favor a la gente, le hacen flaco favor a los estudiantes, a los jubilados, a la educación pública y gratuita de calidad, se han dado el lujo de ratificar el veto y de apoyar el veto del Poder Ejecutivo Nacional, cuando la universidad pública y gratuita ha sido señera, no en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Entonces, en este marco de situación, la pregunta es, ¿qué pretende este gobierno? Yo entiendo que puede haber desbordes económicos en algunos sectores, pero lo que no entiendo es que se ponga a un número importante de la sociedad en contra, vetando un presupuesto de la educación pública universitaria como se lo ha hecho. Yo entiendo que hay que dar los presupuestos que corresponde y hay que controlar y hay que ser celoso custodio de los recursos públicos. Lo que no se puede hacer es ponerse a la sociedad en un número importante en contra de temas que son de fondo y que deberían ser garantía de los estados nacionales, ¿no? A vos te ha tocado de estar en la calle cuando se decidió transferir los establecimientos educativos nacionales a las provincias. Así es. Transfirieron todo el gasto a las provincias, sin un peso de recurso. Así es. Creo que estaba en la carpa docente en la Plaza Independencia. Sí. Y esto habla a las claras, que yo siempre me he preguntado, ¿para qué está el Ministerio de Educación de la Nación si no servía para nada? Porque no fijaba pautas educativas, no fijaba pautas más allá de un salario, que por ahí se sentaba a negociar con los gremios educativos, pero la trastienda era pasarle todo a las provincias. Bueno, ahora parece que van a hacer exactamente lo mismo. Pasarle a las provincias el tema educativo completo, pero sin una moneda. Claro, sí, te paso el gasto. Claro, la transferencia en aquella década menemista de la educación pública nacional para que se hagan cargo las provincias ha sido bastante catastrófica, porque traspasaron sin plata
traspasaron obviamente sin recursos, en donde las provincias han tenido que mixar, y hemos tenido grandes dolores de cabeza los docentes transferidos, mixar una relación laboral nacional con una relación laboral provincial, en donde los docentes nacionales transferidos a las provincias tuvieron que ir acomodándose, como Dios le ayudó, a la situación del régimen administrativo y jurídico provincial, que distaba mucho del régimen nacional, desde las designaciones, pasando por las cuestiones pedagógicas, la infraestructura escolar. Usted hoy recorre, por ejemplo, estos monumentos hermosos como la Escuela Normal, por ejemplo, vamos a dar un dato, la Comercio 1, acá cerca, la Comercio 1, el Colegio Nacional, y podrán ver ustedes cómo la infraestructura escolar se ha venido diezmando, porque bueno, lamentablemente los recursos nacionales nunca llegaron, nunca se acordó la transferencia del recurso, simplemente fue un despojo del Estado Nacional para pasarle a los estados provinciales, en una situación bastante complicada desde lo laboral, desde lo administrativo, desde las designaciones, desde lo económico, porque eran regímenes laborales docentes distintos, cada uno con sus particularidades. El famoso Estatuto Nacional de los Docentes Nacionales y el Estatuto Provincial, la 3470, de los docentes provinciales. Pareciera ser que ahora no solamente van a pretender avanzar con esta misma política complicada y nefasta que se vivió en aquella década del menemismo, sino que también van a intentar arancelar por todo concepto la universidad pública, otro de los temas bastante preocupante. Entonces digo, si no pueden garantizar las cuestiones que son primigenias y que son principales para los estados, como es por ejemplo el tema educativo, ¿para qué están? ¿Para qué están? ¿Para qué son gobierno nacional? ¿Para qué van a administrar los recursos de los ciudadanos si no pueden garantizar las cuestiones principales, como es la educación, como es la salud, como son los jubilados, como es la administración de justicia? Porque acá la cuestión de fondo es que se trata de recursos y fundamentalmente de responsabilidades constitucionales que tiene el Estado Nacional para con los ciudadanos de todo el país, y fundamentalmente lo que tiene que ver con estas cuestiones principales como la educación, la salud, la seguridad, los jubilados y la administración de justicia, que es un derecho constitucional. Pareciera que aquí está llevándose una campaña impresionante por parte del presidente, vamos a decirlo así concretamente a la cabeza, de ir en contra de quienes aquellos que los pusieron en el lugar de donde está. Porque las futuras generaciones son hoy, por ejemplo, las que están en el secundario, que están finalizando, los jóvenes son los que mayormente lo han votado, y precisamente son los que más oscuros van a tener de seguir así la cuestión de fondo en cuanto a la educación cuando llegue el momento precisamente de ingresar a los claustros universitarios. Así es, yo no me aparto de que tiene que haber rendición de cuentas, de que tiene que haber control, de que tiene que haber una serie de cuestiones que tengan que ver con monitorear qué se hace con los recursos públicos, con los recursos que son de todos, en las universidades o con el presupuesto y demás. Lo que sí estoy absolutamente en contra de haber vetado el aumento de presupuesto para la educación pública, porque hoy es la universidad, mañana va a ser salud, pasado va a ser seguridad, seguramente será los otros niveles y modalidades de la educación en general. Entonces, bueno, la verdad que más allá de los números de la inflación, que creo que está en el 3.5, 3.6, sí, más allá de las políticas públicas de la macroeconomía, que van dando números importantes, sin perder de vista que esto no termina de llegar nunca a la micro, a la diaria, al salario, a las jubilaciones, al quehacer permanente de nosotros los seres humanos de la vida en sociedad, porque sigue siendo muy difícil la economía de cada día, el sostener que te alcance el sueldo, que te alcance el salario para poder sobrevivir. Entonces, bueno, la verdad que las situaciones tienden a complicarse, van a seguir llegando boletas de los servicios públicos privatizados bastante abultadas, y esto está en consonancia con todo lo que estamos hablando, porque la situación, lejos de amenguarse,
tiende a complicarse la economía diaria, la economía doméstica. No es casualidad, mis queridos amigos, que el consumo baje ostensiblemente mes a mes desde que asumió el gobierno nacional. Usted recorre el microcentro de la ciudad de San Miguel de Tucumán y ya comienza a notarse, hace un par de meses largo, de 2 a 3 y algunas veces 4 comercios cerrados, sí. Porque la pregunta es cómo, si no hay venta, si no hay consumo, si inclusive está como cortada la cadena de pago, porque al común de los mortales ya no les alcanza para pagar las deudas, ¿cómo hace el que alquila un local en el microcentro que no tiene venta, que no hay consumo, y que por cierto fuera poco, han llegado cifras millonarias abultadas de los servicios públicos privatizados en concepto de energía eléctrica, en concepto de gas y una serie de situaciones? Entonces todos son eslabones de una misma cadena y todo va atado con todo. Entonces la verdad que la situación se complica, ¿no? Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Primero, ninguno de los estamentos públicos dependientes del Estado Nacional ni las provincias están recibiendo fondos actualizados en cuanto a la transferencia por coparticipación y todo lo demás. Pero todos los estamentos del Estado están trabajando con el presupuesto del 2023, porque hay que recordar que el 2024 no hubo presupuesto. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar las cuentas con un presupuesto del 2023 durante el 2024, donde tuvimos una inflación de casi el 200%? Así es. Es casi, o no casi, es imposible directamente, bueno, porque los costos se han disparado ostensiblemente, la realidad económica se ha complicado, y estos porcentajes de inflación que sirven para medir la macro, insisto, porque en la diaria no se agrava permanentemente. Claro, inclusive hay mucha gente que se pone a observar, dice, che, la gente está sacando poca basura. Sí consume menos. Claro, ha bajado mucho el consumo, por eso hay poca generación de residuos domiciliarios, residuos domiciliarios digo, porque indudablemente hay una baja del consumo notable, que esto se traduce rápidamente en la tarea doméstica de cada vivienda en San Miguel de Tucumán, ¿no? Ahí han salido datos que pertenecen a la Dirección de Estadísticas de la provincia, que se necesita alrededor de 27.000 pesos diarios para costear lo básico, lo que tiene que ver con los alimentos, con transporte, y la canasta básica total se ubicó en 810.000 pesos. En Tucumán. Es un incremento del 4% respecto del mes de agosto, levemente superior de lo que marcó el índice de precios del consumidor. Recordemos que a nivel nacional fue 3,5%, en Tucumán 3,9%, o sea, hay una centésima de diferencia con respecto a lo que ha sido el mes de agosto. O sea, seguimos por un tobogán que lamentablemente no vemos que en algún lugar pueda tener una pequeña meseta para decir, bueno, acá se va a calmar. No, sigue cuesta abajo en mi rodada. Así es, sigue cuesta abajo en mi rodada. Por eso decía, la mejoría de la macroeconomía en el marco del equilibrio fiscal, en el marco del control de la inflación o de la baja de la inflación, sigue sin llegar a lo diario, al quehacer permanente y sistemático de los asalariados, de los trabajadores no formales, de los jubilados, porque lamentablemente la baja del poder adquisitivo del emolumento mensual o del dinero argentino en Argentina, lamentablemente no alcanza, no levanta, no se eleva, por más que haya habido paritarias durante el año y por más que siga habiendo paritarias, esto en la medida de que no se provoque un shock de consumo que tenga que ver con que el dinero de los asalariados mejore, el salario, mejor dicho, mensual, mejore y esto se vuelque a la plaza económicamente activa interna, yo no quiero imaginarme qué va a ser en enero y febrero. Claro, pues tiene una explicación muy lógica, porque el gobierno dice tenemos que tener pagar la luz a precio internacional.
en dólares. Perfecto. Pagar el gas en precio internacional en dólares. Claro. Perfecto. El combustible también, pero los salarios siguen en pesos argentinos. Claro, en pesos argentinos, una moneda absolutamente depreciada, una pérdida del poder adquisitivo permanente, una baja del consumo total, un mercado interno que está moribundo. Sí, ahora con el tema de la apertura de las importaciones que seguramente con el pago del aguinaldo, y como ocurre todos los diciembres de cada año, el pago del aguinaldo, seguramente el pago de los sueldos, el gobierno provincial va a inyectar un dinero importante al mercado interno, pero lo que va a ser enero y febrero, hasta tanto arranquen las clases en marzo, va a ser muy duro. Eso es lo que planteamos, porque muchas veces escuchábamos, y esto lo decíamos al comienzo en la editorial, que los economistas decían hay que pasar el invierno. Lo complejo acá en Tucumán es el verano. Claro. Porque la actividad económica baja considerablemente. Está terminando la zafra. Poner un aire acondicionado en cada una de nuestras casas para mitigar el tórrido verano que se avecina o las altas temperaturas que va a haber, va a ser de millonarios, porque las boletas sin usar el aire acondicionado están llegando arriba de los 150.000 mangos, ¿no? Claro. Entonces, el panorama tampoco no es el mejor. Exactamente. Para ser benevolente, mi expresión. Vamos a cambiar de tema porque obviamente... Ahora no lo saqué el tema educativo, me dejaron... porque fue uno de los protagonistas. Ahora en el mes de noviembre se va a llamar a elección para a nivel educativo para las juntas de clasificación. Ah, claro. Y lo traigo a colación porque Arnedo y su gremio en un momento habían ganado la elección. Así es. La ganamos de punta a punta. De las juntas de clasificación, y como no le gustó al gobierno que estaba de turno, dispuso la intervención que todavía perdura. Así es. Ahora le llaman a elecciones nuevamente. ¿Esto es sano para la vida institucional? Yo me acuerdo, y gracias por la pregunta, yo fui electo a mediados del año 2006, sí. Ganamos de punta a punta a todos los sindicatos que compitieron con nosotros, con la Unión Docentes Tucumanos, y logramos sentarnos en la vocalía de la Junta de Clasificación Técnica, en donde tuvimos un mandato por 2 años. Íbamos de nuevo a elecciones, yo me iba a presentar para ser reelegido en el mejor momento gremial y en el mejor momento del vocal en la tarea propiamente dicha. Y por esos años la componenda sindical del desaparecido César Américo Celarayán y por el entonces fuerte gobernador José Jorge Alperovich, a quienes enfrentábamos todos los días desde la organización gremial con los docentes en la calle, determinaron la intervención, una intervención nefasta, sin fundamento jurídico ni administrativo, todo absolutamente con invento, para sacarme de lado, para que no vuelva a haber elecciones y para que la intervención durara el tiempo que duró, con la connivencia de los gremios oficialistas de ese entonces, que más tarde colocaron vocales gremiales mimetizados por el Poder Ejecutivo o como vocales del Ejecutivo para hacer y deshacer a diestra y siniestra con la carrera profesional docente. Es bienvenido la democratización de las juntas de clasificación. Es muy importante que los sindicatos ejerzan el contralor de lo que corresponde a la carrera profesional docente y que convivan con el Poder Ejecutivo allí en el cuerpo colegiado, ¿sí? Que lo integran algunos vocales del Ejecutivo y en su mayoría vocales gremiales electos por el voto democrático, sí, y permanente del sufragio docente para elegir y ser elegido. Esto es muy importante que se pueda constituir y que se lleve a cabo, que las organizaciones gremiales y que los vocales electos o futuros vocales en funciones sepan cuál es la misión y fundamentalmente hacer cumplir el estatuto del docente y la carrera profesional docente. Bien. No quería dejarlo pasar. Bien. Muchas gracias. Otro de los temas que queremos abordar es sin duda alguna cómo se va reconfigurando el escenario del transporte en Tucumán. Si bien sabemos que hubo movimiento concretamente en la línea 11, hemos visto que ha pasado a mano de otras personas que
intentan, no sé, después vamos a escuchar la palabra de un usuario de cómo viene la situación de la línea 11, pero bueno, a nivel provincial, en la decisión del gobierno tratar precisamente de traer 100 unidades para mejorar de algún modo el recambio necesario en algunas unidades que ya lamentablemente por el tiempo y por el deterioro que han sufrido no están en condiciones de seguir brindando servicios. Bueno, en este programa, cuando arranqué mi gestión como concejal de la ciudad, electo por casi 16.000 vecinos de San Miguel de Tucumán, el 1 de diciembre del año pasado ingresamos un proyecto de ordenanza importante, siempre lo traigo a colación porque así corresponde, de que había que terminar con esta serie de anomalías importantes y avanzar hacia un nuevo horizonte en el transporte público de pasajeros. Luego en febrero logramos visibilizar la realidad, dije en este programa que la línea 19 era la excepción y dije que el resto no servía para nada. En ese marco de situación se fueron dando diferentes cuestiones, vino la suba del boleto, la cual yo voté en contra, porque no tenía expectativa de que esto mejore. Ha habido algunos puntapiés inicial que se han dado durante estas semanas con respecto a mejorar el transporte público. Ojalá Dios quiera que esto se replique, se profundice y se efectivice al completo. Tiene que mandar al Ejecutivo Municipal los pliegos de licitación. Sobre 14 líneas ha mandado uno solamente, hay una asignatura pendiente allí. Tenemos que avanzar hacia las licitaciones públicas. Tiene que mostrarse esta política pública que llevan adelante el gobernador Jaldo con la intendenta Chala en los hechos reales, como se ha venido haciendo durante hace un par de semanas con respecto a algunas nuevos coches para transitar la ciudad, otros recuperados que están en buen estado. Yo no hago una oposición destructiva, ¿sí? Entiendo que es lo que venía pidiendo y lo que veníamos diciendo, y de alguna manera se ha comenzado a notar otro paisaje que, si bien es cierto, insisto en el concepto, es un puntapié inicial. También entiendo que hay decisión política de poner en la agenda la cuestión del transporte, que venimos hablando, que venimos diciendo y que venimos manifestando desde diciembre del año pasado, y es bienvenido que se hayan multiplicado estas voces en función de mejorar, porque en definitiva el usuario es el que padece las de Caín con respecto al servicio, y que hoy la línea 19, que se ha hecho cargo de la 11, ha demostrado voluntad y pareciera ser que están andando las cosas de otra manera absolutamente distinta a como estaban en su principio, y además se han entregado otros colectivos y se han recuperado otras unidades para otras líneas también. Esperemos que esto se replique y que estos aires de cambio para el transporte público se mantengan y se profundicen sobre la figura del usuario, porque el usuario es el que tiene el derecho, el transporte es un derecho esencial y el usuario es el que tiene el derecho al transporte público. Así que, así como he sido tajante en mi expresión, inclusive de no acompañar el aumento del boleto porque entendía que no estaban dando las condiciones, hoy debo decir que el trabajo en conjunto desde la política pública entre el gobernador y la intendenta comienza a dar algunos frutos importantes en este puntapié inicial que se ha venido manifestando en estas semanas, ¿no? Sería importante que optimicen también el tema de los controles. Absolutamente de acuerdo. Porque algunas mañas de la línea 11 anterior han quedado y sería importante que se optimicen los controles para que se sepa realmente cómo están las cosas. Por ejemplo, la línea 11 hoy funcionando no tiene los GPS, entonces la gente no sabe por dónde anda, no sabe por dónde viene, si lo tiene que venir o no venir. Hay dos ómnibus, 2 unidades que cumplen el recorrido de 11 de marzo que tienen GPS, el resto no. Entonces, habría que optimizar eso. Y felicito al Consejo Deliberante de haber modificado la ordenanza 400 para que puedan participar estos empresarios de Tucumán, puedan participar de las licitaciones, si no aparecían los ómnibus de la línea 3, que ya los tenían. Entonces, ¿para qué vamos a poner ómnibus nuevos si no nos van a dejar participar? Entonces aparecieron los ómnibus de la línea 3 de este empresario de apellido Mitre, que fue uno de los que más lloró en la última conferencia de prensa de los empresarios, diciendo que no tenían una moneda
ni siquiera para comprar un chicle, y apareció con unidades nuevas ahora esta semana. Sí, me llama poderosamente la atención, por lo menos. Sí. Pero bueno. Pero eso tiene que ver con la decisión política que ustedes tomaron de modificar. Eso se tramita en la Comisión de Transporte, ¿no? Sí. De modificar, que ya lo modificaron. Cuando dieron el aumento del precio del boleto, modificaron el artículo 15, 16 o 16, 17 de la ordenanza, la que no le permitía a los antiguos concesionarios volver a presentarse para la licitación, para licitaciones nuevas. Entonces, sí, como decía Berreta en el momento de su alocución, claro, le van a dar de todos los otros y a nosotros no nos van a dejar nada. Entonces modificaron la ordenanza para que puedan seguir recibiendo los muchachos. Sí. Entonces, yo creo que hay que optimizar el tema controles. Sí, yo creo que coincido con vos. Me parece que muchas de las cosas que le ocurren al usuario, que les pasa a los vecinos, que nos pasa a los ciudadanos en San Miguel de Tucumán y en el país, en la provincia, tiene que ver con la falta de controles. En general, hay que profundizar los controles para separar una cuestión de otra y fundamentalmente tener una evaluación certera de cómo está funcionando en este caso el tema del transporte, ¿no? Uh-huh. Estuviste a cargo en la gestión anterior de servicios públicos. Sí. Te preocupaste mucho por el tema limpieza, por el tema de erradicación de basurales, la instalación de los contenedores en distintos puntos para que los vecinos de las distintas cuadras puedan en determinado horario depositar así sus residuos, luego pasaba el camión y lo descargaba. ¿Cómo tomás esta determinación de la erradicación de los contenedores en San Miguel de Tucumán? La verdad que no me gusta y que no estoy de acuerdo con erradicar los contenedores. Primero porque quiero ser benevolente en mi expresión. Me parece que todavía un porcentaje importante de la ciudadanía no ha asumido la responsabilidad que tiene con respecto al residuo domiciliario. Es decir, que no hay que sacar a cualquier hora, que no hay que ponerlo en cualquier parte, porque si no, se comienza a profundizar el paisaje con respecto a los microbasurales. O sea, estamos hablando de... El contenedor ayudaba... Sí. A la contenerización de la basura, valga la redundancia. Teníamos un esquema en su momento que hacíamos que pase más veces el recolector, me refiero para levantar los contenedores, el de 1000 litros y el batea. El batea lo cambiábamos todos los días. Es cierto que por ahí había desbordes, no lo voy a negar, pero tratábamos de controlar el desborde levantando más veces en el día, hasta tanto mejore la cuestión de que la concientización del vecino de cómo debía sacar, cuándo debía sacar y de qué se trataba. Lamentablemente eso va a pasar todavía un tiempo importante para que esto mejore. De todos modos, el contenedor ayudaba a no potenciar un paisaje de microbasurales o de bolsas tiradas en la vereda, porque en algún momento la recolección de residuos propiamente dicha tampoco da abasto y por ahí la efectividad no es como todos queremos. Entonces, la basura contenerizada, que era la particularidad con la cual los camiones levantaban los contenedores, valga la redundancia particularmente, colaboraba en esa cuestión. Pero bueno, son disposiciones del Departamento Ejecutivo Municipal. Yo entiendo que ojalá Dios quiera ande bien, pero he notado, porque me ha quedado la práctica, he notado que la bolsa de residuos comienza a multiplicarse en distintos lugares, porque bueno, el vecino todavía sigue sacando a cualquier hora, todavía
no tiene claro a qué hora pasa la recolección de residuos, o si lo tiene claro, para no tener el residuo en su casa, lo pone en la calle, cree que en la calle pasa un río, que esta es la verdad, y si lo pone paradito en la vereda, viene el perrito del vecino y abre la bolsa. Bueno, hay una serie de circunstancias que por ahí el contenedor lograba de alguna manera controlar. Sí, bueno, todo eso que estaba en el contenedor, hoy el lugar sigue siendo un ¿Cómo lugar de hacer depósito, porque donde no estaba el contenedor, la basura sigue acumulándose todos los días. Y ¿Cómo ese hacer paisaje que vos haces mención, Sí. no se modifica. ¿Cómo hacer para contener la basura de un edificio, ponerle de 10 Claro, pisos, justo eso iba a decir. con 6, 7 departamentos, se hace el número de 70 bolsas de residuos, y tenés que esperar que llueva, te la lleve el agua a la basura? Como Nosotros muchas veces teníamos, si mal no recuerdo, 2.000 contenedores de 1.000 litros, de esos negritos con Sí. ruedita. Por supuesto eran vandalizados, les robaban Sí. las ruedas, les robaban la tapa, pero bueno, Los quemaban. Sí. lo quemaban. Pero me parece que atenuaba un poco más la situación de sacar el residuo del domicilio y ponerlo en la vereda de la casa. Después teníamos el contenedor batea, que de alguna manera ayudaba a combatir el mediano basural que se Que es producía, lo primero que sacaron. y ese lo sacaron hace rato. Pero bueno, ojalá Dios quiera esto mejore y que esta medida se traslade rápidamente hacia la efectividad que la empresa debería tener y tiene que tener con respecto a la recolección de residuos, a los efectos de que tengamos una ciudad mucho más limpia y más higiénica, ¿no? Seguro, bueno. Carlos, queremos agradecerte estos minutos que nos has posibilitado de poder charlar. Varios temas, obviamente, hemos tocado en la jornada de hoy. Fundamentalmente queríamos tener tu opinión con respecto a lo que tiene que ver con la educación, porque bueno, sos un hombre formado precisamente y que ha trabajado firmemente desde lo que es lo que plantea hoy por hoy la defensa precisamente del sector durante mucho tiempo, bueno, hoy en otro lugar, pero sin duda alguna un referente dentro de lo que es la educación gremial. Bueno, lo gremial dentro de la educación. Así es. Muchas gracias, buenos días, siempre atento a la requisitoria de usted. Bueno, hacemos una pequeña pausa aquí en Tucumán al Día y ya continuamos con el desarrollo de toda la agenda que tenemos prevista para la jornada. No sabés los mensajes. No sabés los mensajes. Hay uno de Beni ahí que decía... Sí, le mandamos un saludo a Beni. Beni, Bueno, el primero. Bueno. quiero ser empresario del transporte para que el gobierno me vaya a comprar los colectivos. Está bien. Claro, hermoso, Bueno. Beni, yo también. Yo también. También. Bueno, Te doy un dato. Esta semana, un consejo deliberante del país fue el primero en autorizar el funcionamiento de las aplicaciones. Te lo paso al dato. Muy bien, excelente. pausa, ya volvemos.